Hola, mi nombre es Roberto Cifuentes. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría sucede en un periodo entre 1945 y 1991. Esta guerra tiene varias partes o como varias fracciones y hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a tratar de entender qué pasó en la economía, qué pasó en lo militar, qué pasó en lo político, pero sobre todo qué pasó en lo ideológico, porque creo que esta guerra, más que una guerra militar, fue una guerra estratégica. Entonces vamos a comenzar a entender primero sus orígenes. ¿Qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, el país más poderoso queda siendo Estados Unidos, que queda siendo el país con una mayor capacidad industrial. Crece en un 100% durante la Segunda Guerra Mundial su parte industrial, debido a que ellos eran los productores de todo lo que era el armamento, la provisión. Su parte agrícola crece también un 33%, debido a que ellos eran los que llevaban las provisiones desde Estados Unidos por vía marítima y aérea a todos los países aliados en Europa. ¿Qué pasa? Que en Europa digamos que queda dividida, queda económicamente frágil, queda moralmente afectada y queda militarmente pues débil. La única, digamos, potencia que queda después de la Segunda Guerra, aparte de Estados Unidos, es Rusia, ya que ellos te dan un ejército robusto, te dan un pueblo fuerte que había de alguna manera sido clave para el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estas dos ideologías, que una 100% socialista y la otra 100% capitalista, comienzan a tener un choque de poderes, pero realmente ese poder no era militar, porque pues veníamos de una Segunda Guerra, no era la idea, no tenían como las características para tener esa guerra, pero sí un tema de poder, un tema que tenía que ver con la hegemonía, hacia cuántos países podrían ellos influenciar y gobernar, cuántos países podría su ideología, ya sea capitalista o socialista, influenciarlos y guiarlos, ya que obviamente Stalin, como siguiendo todo el tema ideológico de Lenin y pues por esa línea de Carlos Marx que venían ellos, entonces comienzan a pensar en un mundo socialista, en un mundo comunista, en un mundo que comparta todo y pues como su ideal de sociedad. Por otro lado, Estados Unidos, que ya había, digamos, demostrado que el capitalismo era lo que le había permitido a él llegar a ser la primera potencia mundial antes, durante y después de la guerra, entonces se dan cuenta que ellos quieren o le están apostando a hacer crecer ese capitalismo a nivel mundial. Entonces ahí pasan dos cosas, hay algunos acuerdos, algunos tratados, comienzan a haber problemas entre ellos y de alguna manera lo que sucede es que de estar la Tierra en este momento, ellos crean dos organizaciones. Por un lado Estados Unidos y los aliados crean la OTAN, que es la organización de los tratados del Atlántico Norte. Por otra parte, la Unión Soviética, dirigida por Stalin, hacen o crean una organización donde se unen las repúblicas socialistas como Corea, como China, se le unen y hacen como un bloque. Entonces se divide la economía, la parte militar, la parte tecnológica, todo el tema de ciencia y los avances, digamos que en ese momento eran pensados para la guerra, se vuelve como un tema de competencias, una campaña no solo armamentista, sino económica, financiera, industrial, donde comienzan a estos dos países, ellos a través de la OTAN, Estados Unidos a través de la OTAN y Rusia a través de esta organización, a unir y hacer una coalición de países para llegar a esto, para que al final de algunos años la OTAN, los que están marcados con azul, la OTAN tomó el control de todos estos países, que es casi toda, pues casi no toda América del Norte, y los países europeos como Italia, está Inglaterra, está España, está, bueno, los países de Francia, todos como los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver los que ellos también se encontraron o quedaron como en esa condición de estar bajo la OTAN o de someterse a la OTAN. Hay otros países que eran aliados de Estados Unidos, que digamos no pertenecían a la OTAN, pero países como Centroamérica, Suramérica y los países de África, algunos países de África que ellos ayudaron a liberar. Pero ¿qué es lo que permiten? Ellos comienzan a hacer negocios con Estados Unidos y digamos que se van por el lado, por la ideología del capitalismo, para hacer crecer sus países. Eso, digamos que el presidente Roosevelt comienza una campaña con el Plan Marshall, y ese Plan Marshall era patrocinar a esos países que quedaron después de la guerra devastados, ayudándoles económicamente, pero adicional a eso comenzar a colocar bases militares para ayudarles a poner el orden, y pues obviamente esto comienza a generar un mayor crecimiento económico para Estados Unidos, ya que tenían comercio con todos estos países. Por otra parte, Rusia o la Unión Soviética inicia una coalición de los países aliados que pues se llamaba la Varsovia, que esa Varsovia es como
la unión de los amigos socialistas que tenían como la misma idea y los mismos pensamientos en cuanto a lo que es el gobierno socialista y el gobierno común. Entonces, todo lo que ustedes ven en rojo aquí en este mapa, que es la gran parte de Europa, que es una parte bien grande, son los países que estaban en la Varsovia, en esa como unión a las ideas socialistas. Y lo que ven como en un rojito más clarito son los países que eran aliados, que hacían negocios con ellos, que estaban en el socialismo, que estaban como buscando encontrarse con esas mismas ideologías. Había naciones que no estaban alineadas ni con uno ni con el otro, sino que simplemente siguieron su rumbo, que son las que están en blanco, que ustedes pueden ver que todos estos países como que no se, digamos que no se inclinaron hacia ninguno de los dos, simplemente continuaron con sus economías como iban. Y tenemos también las guerrillas comunistas, que como pueden ver Colombia tiene un puntico ahí con las FARC, y otros países de Latinoamérica que traen esas ideas comunismo. ¿Esto a qué lleva? También aquí está completamente en rojo Cuba, ya que Cuba también es importante en toda esta historia. Corea también es importante, la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte. El tema de Vietnam es muy importante, ya que Estados Unidos también llega hasta allá con Japón digamos, a meterse en una guerra interna, pero con un interés externo que era poder posicionarse en esa zona. Entonces, ahí digamos que comenzamos a ver cómo se reparten los bandos y cómo se reparte el mundo ideológicamente, políticamente, y pues obviamente eso trae una consecuencia militar y económica, ya que las dos potencias, que era por su lado Rusia y por el otro lado la OTAN o Estados Unidos, comienzan a hacer una campaña para tener la mejor armas, la ciencia más avanzada, la economía más estable. Pues al cabo de los años vamos a comenzar a darnos cuenta que los frutos de uno o del otro hacen la diferencia en cuanto a cuál economía fue la que funcionó. Este enfrentamiento de poderes, ¿a qué los llevó? Llevó a que por su parte Rusia y sus políticas llegaran a las universidades, a los jóvenes de los países cercanos, llevándoles estas ideas comunistas para que tuvieran, idealizando digamos el comunismo, llevándolos a pensar que de alguna manera el comunismo era como la solución para la igualdad, para los buenos derechos, para los derechos humanos, y de esta manera los países cercanos comenzaban desde los jóvenes a adoptar estas ideologías de una manera voluntaria, que esto al final terminaba en que llegaban a ser sometidos por un régimen que tenía unos militares, unas políticas, como pues es el caso de Checoslovaquia, algunos otros, Polonia y bueno, otros países que fueron sometiéndose uno a uno al régimen. Por otra parte, Estados Unidos, su estrategia era muy diferente. Ellos lo que hacían era darle dinero, poner bases militares y apoyar el crecimiento económico de estos países flagelados o sometidos, digamos, por los problemas económicos y pues por lo que Estados Unidos veía como que estaba mal del socialismo, con el fin que de alguna manera le quedaran debiendo el favor, y así Estados Unidos tenía que comerciar con ellos, proveerles materias primas, y adicional a eso, pues tendrían ya un aliado que al tener una deuda con ellos les podría dar toda la colaboración, tanto militar como de información, como de suministros, que ellos llegaran a necesitar en algún enfrentamiento con Rusia, ya que durante todos estos años la Guerra Fría realmente fue algo más estratégico o ideológico, que se basaba en el terror. Digamos que el que tenía la bomba más grande, el que tenía las armas más importantes, el que tuviera como la influencia más poderosa, era el que se sentía ganador. Entonces se volvió, desde mi punto de vista, algo más como de terrorismo, más que cualquier otra cosa. Todo esto a qué nos lleva, que nos permite como comunicadores sociales entender la influencia que tienen los medios de comunicación y cómo nuestras ideas y la forma en que las presentamos pueden llegar a los medios y a más personas. Al llevar todas estas ideas revolucionarias, digamos el socialismo a diferentes países cercanos, al traer a Estados Unidos sus ideas capitalistas y mostrar como otras posibilidades de hacer país, de hacer, que hasta ese momento era muy de agricultura, aún había muchas repúblicas colonizadas que estaban sometidas o subyugadas al gobiernos de otras naciones más poderosas, pues hasta hace muy poco, digamos la Segunda Guerra en ese tiempo, Inglaterra era una nación muy poderosa que manejaba a través del comercio muchas partes de Europa, mucho gobierno en Europa. Así también estaba Francia, Portugal, digamos que los países como más grandes tenían sometidos a otros países más pequeños. Entonces, debido a todas estas ideas, digamos que la misma gente comienza a levantarse en contra de esos que los tenían colonizados, como es el caso de China, que se libera de Japón en 1949, o la India, que se libera de Inglaterra también en 1945, el 15 de agosto de 1945. Obviamente esto generó guerras internas, generó masacres, muertes, como
cualquier, digamos, caso que hemos visto histórico cuando los hombres comienzan a liberarse de aquellos que los tienen sometidos. Eso mismo pasa en Afganistán, que se libera de Inglaterra en 1921, Angola se libera de Portugal, Argelia también se libera de Francia en 1962. Digamos que por todos los continentes comienza a regarse como esta ola. Egipto se libera de Inglaterra, y lo que sucede es que todo esto genera una revolución en esos países sometidos, y pues los llaman tercermundistas debido a que no eran como tan tecnológicos, tan avanzados como los países que los tenían. Pero esto no solo genera una liberación mental, por así decirlo, o política, sino también social, religiosa. Entonces hay masacres, hay guerras entre las religiones extremistas musulmanas contra todo el tema en India, que ellos tienen pues otros dioses, otras culturas. Entonces ahí comienzan a haber enfrentamientos, y realmente en ese periodo de la historia, digamos que a la par que va creciendo estos dos bloques, que van creciendo económicamente y políticamente, también al interior de otros países son afectados, como pues digamos ya los mencionamos, India, China, Argelia, en Egipto, Angola también se libera. Digamos que todo esto comienza a generar una revolución entre el 1920 y 1947, 1962 son como las últimas liberaciones de estas colonias que estaban sometidas. Así que digamos que no todo es malo en la guerra, también nos ha permitido abrir espacios que antes estaban cerrados para quienes tenían maneras diferentes de pensar, y esto pues una muestra de esto nos lo da Gandhi. Gandhi pues en la India, que pues digamos que él muere y no alcanza a ver su India libre, pero por lo menos sí hace un gran aporte al marcar la diferencia en cuanto a cómo generar nuevas ideas y cómo generar cambios en la sociedad. Finalmente vemos cambios, estos cambios sociales llegan hasta cierto límite, y en África, por ejemplo, teníamos problemas, o pues, existían unos problemas de discriminación racial, ya que por mucho tiempo estuvieron sometidos por Inglaterra también, y ellos, había una ley que era el apartheid, donde habían buses, habían cafeterías, y había digamos que el mismo país está dividido entre negros y blancos.